¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Doy gracias a Dios porque esta noche me permite estar hoy compartiendo con ustedes de su palabra. Pues sin más rodeos, hoy les voy a hablar de algo que el Señor me ha estado mostrando en estas últimas semanas. Es un pasaje que empecé a leer y no me ha dejado Dios descansar, por decirlo de alguna manera, y me ha estado hablando mucho a través de estos dos versículos. La lectura del día de hoy se encuentra en Marcos, en su capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este pasaje me recuerda mucho a los tiempos que vivimos. Vivimos un tiempo lleno de injusticias y puede llegar a ser algo muy complicado de sobrellevar. Y más cuando parece que no podemos hacer nada o no hay nada en nuestras manos que podamos hacer. Es un mundo el que hace injusticia, el que es tramposo, el que roba, el que incumple con las leyes, le va bien, y al que es manso, al que es humilde, al que le da gloria a Dios por las cosas que le pasan, le va mal. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Incluso nos ven de una manera fanática cuando queremos alabar al Señor en tiempos tan, eh, tan turbios. Esa yo creo que es la palabra. Entonces, em, este pasaje me muestra, para empezar, un poco del contexto de lo que vivía Jesús. Pues Jesús, en su tiempo, los romanos tenían bajo esclavitud, o por lo menos dominado, al pueblo de los judíos. Entonces, que mataran a su primo Juan era para que él reaccionara de otra manera, ¿no? Era para que, o por lo menos lo que podían esperar de él, su familia, sus amigos, porque si recordamos en el libro de Lucas, al principio hay una oración de María que se le conoce como el Magnificat. Ahí se muestra un anhelo de libertad por parte de María, la madre de Jesús. Nos dice ahí en el versículo 52 y 53 del capítulo 1, dice así, palabras de María: hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Entonces, no solamente los judíos habían vivido un asedio de los romanos, sino que tiempo atrás habían sido dominados también por los griegos, antes de eso por los babilonios y antes de eso los egipcios. Entonces, imaginemos, tratemos de ponernos en los pies de los judíos en aquel entonces, el anhelo de la libertad que tenían, y más porque ellos ya tenían un rompecabezas más estructurado de lo que el Mesías iba a hacer. Claro, ellos lo tergiversaron y entendieron que iba a ser alguien poderoso, o lo quisieron entender así, pero tenían el común denominador era que tenían ese anhelo de que los libertaran de esta opresión. Estaban cansados de estar en el suelo, siendo latigados y con el pie, con la bota sobre el cuello. Entonces, me parece que incluso hasta la familia de Jesús tenía este anhelo. Entonces, verlo actuar de una manera totalmente inesperada a lo que se tenía expectativa de él, pues yo creo que sacaba de onda a todos. Me encanta cómo lo pone el hermano Ulises en su libro El Evangelio Perdido de Jesús. Dice: es muy probable que la familia de Jesús haya tenido, como la mayoría de los nazarenos,
sus ojos puestos en la libertación de parte de Dios, el derrocamiento de los líderes corruptos que gobernaban el territorio y la derrota de Roma. Y es también probable que Jesús en algún momento tuvo que independizarse de las ideas populares y tal vez de su familia para encontrar su propio camino y sus propias convicciones. Entonces, yo en este día me gustaría, pues, aplicar lo que Jesús nos enseña en su palabra, en sus dichos, en sus sentencias, de cómo vivir en un mundo injusto. Él lo, pues, él vivió en tentaciones, todas las que nosotros pasamos, y las superó. Salió victorioso de sus tentaciones, vivió en un mundo lleno de injusticia y nos pide que estemos cerca de él para tener el mismo destino victorioso. Como ya les dije, vivió un tiempo de injusticia y nosotros no tenemos excepción en eso. Vivimos en un mundo cuyo contexto es que hay pobreza, hay injusticia, hay corrupción, hay violaciones, hay asesinatos, hay abortos y muchas de estas cosas aparentemente no podemos hacer nada, no podemos ser factores aparentes, ¿verdad? Parece que se nos salen de las manos y a veces tenemos la sensación fatalista de que Dios no está haciendo nada. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer un cambio en este mundo tan, tan difícil, tan disperso, tan alejado de Dios y de los valores del reino? Jesús, como lo leímos en el pasaje, en lugar de ir a hacer un motín o hacer un escándalo por la muerte de Juan, que era su primo y era alguien que él respetaba, él empieza a predicar, justamente ahí empieza su ministerio. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces Jesús pone esta pauta y vamos a ver a lo largo de los Evangelios a qué se refiere Jesús con este reino de Dios, a qué se refiere con sus valores y qué vino a hacer él a este mundo. A nosotros no nos pide que seamos actores de justicia. Más adelante vamos a ver eso. A nosotros nos pide, como allá en el Sermón del Monte, en Lucas 6, al principio, no, ya después de las bienaventuranzas, dice, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que los humillan. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En Mateo se habla de caminar la segunda milla con el que le pidiera llevar una milla, perdón, una carga una milla. Y creo que la clave es que Jesús habla solamente de maneras ingeniosas de demostrar que estamos en descontento. Por ejemplo, cuando él dice que pongamos la otra mejilla, es porque, según tengo entendido, el contexto en aquel entonces, cuando se daba la cachetada con esta parte de la mano, se tomaba como algo, una reprensión, un castigo, pero cuando se daba con este lado, era como una ofensa. Entonces, si uno recibía una cachetada y poníamos estábamos diciendo que nuestro límite de aguante hacia la injusticia está un paso más adelante del que ellos. Nuestra inconformidad
la estamos poniendo más adelante, la estamos poniendo, subiendo la vara hasta dónde podemos aguantar. Como Shane Claiborne en su libro La Revolución Irresistible, este hermano estadounidense fue un día a Irak en pleno 9/11, unos meses después del 9/11, porque él quería ver cómo era la iglesia en Irak, porque nosotros sabemos que pues, la iglesia tuvo sus orígenes allá en Asia Media, ¿verdad? Entonces él quiso ir a ver de primera mano cómo vivían estos hermanos, y la verdad es que uno se pone a leer su testimonio y es algo brutal. Pero estos hermanos viven en medio de bombardeos, y Shane, el hermano Shane les preguntó, ¿por qué no se van? Porque nosotros estamos diciéndoles a los que nos bombardean, que nuestro aguante y nuestro amor por los que aún no conocen a Jesús y por los que lo van a conocer es más grande que el temor que podemos tenerle, el temor que puedan infundirnos a nosotros. Entonces, esta es una manera ingeniosa, eh, muestra misericordia, muestra amor hacia Dios, y en ninguna manera es injusta. Muchos, podamos, perdón, podemos pensar incluso que, pues Jesús se enojó en el templo y hizo azotes e hizo, y corrió a todos los que estaban vendiendo los animales para sacrificio. Pero es que ese es un tono distinto, porque para empezar Jesús, la santidad que tiene Jesús es inalcanzable para nosotros. Jesús es 3 veces santo, y nosotros no estamos ni cerca de ser eso. No es algo que nosotros estemos en papel de replicar, porque la ira del hombre no obra para justicia de Dios, dice Santiago. Antes, para actuar como Él, hemos de ser santos como Él. Entonces, si nosotros nos ponemos esa meta de ser santos como Él, pues nunca lo vamos a hacer. Entonces, por regla de tres simples, nunca vamos a poder actuar con esa justicia santa de Jesús. Nosotros no debemos ser impartidores de justicia. ¿Por qué? Porque Dios mismo en Apocalipsis dice, perdón, en Romanos dice, mía es la venganza y la justicia y el juicio, el Padre se los dio a Jesús. Nosotros, al contrario, debemos ser instrumentos de misericordia. Y la clave está en las bienaventuranzas. Esos son los valores y modo de vida del reino de Dios que predicó Jesús allá eh, en los capítulos del 2 al 12 se habla de las bienaventuranzas. Se habla de que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Si nosotros nos sabemos incompletos sin Dios, es porque nosotros hemos aceptado nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de Él. Bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consuelo o consolación. Si nosotros eh, vemos a alguien sufrir, nosotros tenemos que ser esa persona que ayude a sanar la herida. No nosotros tenemos que juzgar a la persona por sus errores, sino porque Jesús no nos juzgó por nuestros errores. Tuvo misericordia de nosotros, nos vio heridos y nos rescató, nos llevó a su redil. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tanto estoy sujeto y sometido a Jesús? Eso es algo que nosotros tenemos que responder cada día. No es de cada mes o cada que voy a la iglesia, eso se pone a prueba cada día, porque cada día hay nuevos pecados, hay nuevas tentaciones, y esa es la cruz que nosotros tenemos que llevar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice que ellos serán los factores de justicia. Nosotros seremos saciados cuando Dios tenga que cumplir su justicia.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros tenemos que ser hijos de misericordia, porque nosotros recibimos misericordia en nuestro peor momento. Entonces, si queremos alcanzar misericordia, tenemos que ser misericordiosos con aquellos que sufren. Y hay un trecho muy grande cuando el pecador incluso se pone a la defensiva. Nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que estar para ellos, consolarlos, porque son pobres en espíritu como alguna vez lo fuimos nosotros. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros no estamos para hacer revueltas o, sí, la santidad que podamos llegar a adquirir no se compara con la santidad de Jesús. Y tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser obedientes incluso a nuestro gobierno, a pesar de que no nos guste, tenemos obligaciones morales, hermanos. Y eso a veces no nos gusta, a veces criticamos al gobernador o criticamos al presidente y decimos, no, ese no es mi presidente. Si el presidente está ahí es porque Dios lo puso. Si el alcalde está ahí es porque Dios lo puso y nosotros tenemos que ser eh, pues mansos, incluso con el gobernador o con los gobernantes, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos obligaciones tanto para Dios como para con los hombres. Claro, ya cuando ese deber con el gobierno atraviese los derechos y las obligaciones con Dios, ahí es cuando ya empieza un problema, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y bienaventurados somos cuando cuando por la causa de Jesús nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros y mientan. O sea, nosotros tenemos que estar, si queremos vivir estas bienaventuranzas y ser verdaderamente factores de misericordia y hacer un cambio en el mundo, tenemos que estar pegaditos a Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos que ser la uva y quedarnos en el sarmiento. Tenemos que estar ahí para dar fruto. Y así nos vamos a poder gozar y alegrar, porque nuestro galardón está en el cielo. Nuestro galardón no está aquí en la tierra. Claro, vamos a vivir gozosos y alegres, pero la plenitud de gozo y alegría se va a vivir hasta el cielo. La justicia total va a estar hasta que estemos en presencia de nuestro Señor. Son las famosas bienaventuranzas en Mateo 5 y nos muestran los valores principales del reino de Dios. Nosotros eh, tenemos que tener un cambio de mente, porque póngase a pensar, ¿cuántas veces hemos estado en la calle y hemos visto a alguien que está pidiendo dinero y verdaderamente se ve necesitado y traemos cambio, o a veces no traemos cambio, en verdad, y le decimos, no, ahorita no. Nosotros tenemos que ser incluso desde las pequeñas cosas, tener un cambio de mente. ¿Por qué no preparar algo de morrayita, algo de feria, para tener que darle a alguien necesitado? Porque en Monterrey hay muchos migrantes que pasan hambre y pasan frío, pasan sed, y no se lo van a gastar en cosas que no deben. Entonces, ¿por qué no preparar eso y un folleto y a lo mejor ya si queremos ser demasiado misericordiosos, unos lonches para cuando salgamos a la calle y sepamos, no sé, sé que voy a pasar por un lugar donde hay vagabundos o personas mendigando, ¿por qué no preparar algo? Y así, con esas pequeñas cosas, esos pequeños engranes, pueden llegar a hacernos cambiar de mentalidad. Vamos a ver la necesidad en más lugares y vamos a querer ayudar más. Como dijo el hermano Juan Pacot, me encanta que dijo, cuando Dios me da, es porque quiere que yo dé. Si nosotros tenemos para ayudar y tenemos la fuente de vida eterna, ¿por qué no dotarla a los que les hace falta?
Y en Apocalipsis eh, se muestra una situación muy similar. Los que murieron por persecución clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y yo estoy seguro que muchas veces le hemos preguntado eso a Jesús: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás los millones de abortos que ha habido en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, juzgarás eh, tanta pobreza que hay, y robo y corrupción? Y yo me imagino a Dios preguntando: ¿hasta cuándo, Joel, vas a ser misericordioso con tu hermano que no tiene para comer? ¿Hasta cuándo vas a ser mise- eh, misericordioso y pacificador y vas a ir a buscar a tu amigo que necesita a Jesús? Pero tenemos esperanza de que esta justicia va a llegar algún día, porque sus juicios son verdaderos y son justos. Hay victoria al final, hay victoria eh, de parte de Dios, no para nosotros, sino para su propia gloria, pero nos va a alcanzar a saciar a nosotros también nuestra sed y nuestra hambre de injusticia. Por lo pronto, nos deja ser misericordiosos. ¿Por qué no nos deja a nosotros eh, el juicio y la justicia? Porque la de nosotros no es una justicia ni verdadera ni justa. ¿Por qué Dios estipuló en el Antiguo Testamento el ojo por ojo? Porque si nos dejaba hacer justicia por nuestras manos, si a mí me quitaban un ojo, yo le iba a quitar los dos ojos y a ver qué más. Si me alcanzaba, le mochaba la oreja, lo dejaba chimuelo. O no, yo qué sé, el mal lo multiplicamos por 10. Lo que recibimos lo queremos multiplicar por 5, por 10, por 20, y no nos quedamos satisfechos. En cambio, Dios, que es justo y es verdadero, su justicia será completa. Entonces, como conclusión, dejemos a Dios actuar y dejemos a Dios actuar en justicia y seamos nosotros quienes actúen con misericordia. Seamos la sal que esta tierra tanto necesita. Seamos el cambio, seamos el pivote del cambio, seamos, sí, lo que este mundo necesita: la sanación, el hombro para llorar, la persona que no juzga, sino que tiene misericordia, porque nosotros somos hijos de misericordia. Entonces, hermanos, pensemos en esto, meditemos en esto, y que sea un recordatorio eh, de lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas. Y que Dios los bendiga, hermanos. Un saludo a todos.